Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives tus campanitas para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen. Y si tú estás convencido de que vienen también, escribe, de hecho está en los comentarios del video. También puedes pedir alguna oración, no sé, cualquier tipo de pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del video. Y si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. También en las descripciones de este video hay unas sorpresas para ustedes, unas decretos para abrir caminos, una limpia de huevo. También pueden entrar a esos links y ver los videos y hacerlo, es totalmente maravilloso. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes con una lectura especial, con un mensaje especial para ustedes de sus angelitos. Este angelito te dice: entenderás el misterio del alma. Mira, espectacular, wow y súper wow. Yo digo que entre las 4 semanas siguientes tú vas a entender por qué estás aquí en este planeta. Eso te va a dar a ti tranquilidad, te va a dar calma y te vas a comenzar a dar cuenta de que aquí en este planeta no solamente estamos para trabajar, para comer, para dormir y para hacer cosas, o sea, que son habituales en nuestra vida. No, vinimos con un plan mayor, vinimos con un objetivo mayor y tú lo vas a entender y te va a dar esto a ti paz y tranquilidad. Va a darte otras perspectivas de la vida y vas a poder entender muchísimas cosas, porque te han sucedido ciertas cosas, porque te dejan de suceder. Bueno, lo vas a entender, mi querido amigo y amiga. Bueno, ahora vamos con la lectura para ustedes que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, mi querido amigo y amiga. Tu persona especial como que no ve las cosas muy claras en este momento con relación a sus sentimientos. No está muy definido aún o definida de lo que siente por ti en este preciso instante, en este preciso momento. Él o ella es una persona con un carácter, yo diría que hasta fuerte, que es una persona que sí sabe enfrentar las cosas, que sí sabe mirar las cosas bien, ¿ya? Pero al parecer está recibiendo como ciertos consejos, ciertas voces de otras personas que la verdad no le están haciendo nada para nada, nada bien. Y por eso estas dudas con respecto a tus sentimientos. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Bueno, la verdad tu persona especial espera que tú como que no te des cuenta de esto que le está pasando a él o a ella. O que si te das cuenta, bueno, que la situación no se vuelva como tan grave, como tan seria y que todo tenga un buen desenlace. Es una persona que siente algo por ti, que quiere algo contigo, pero al que aún no se define realmente qué es lo que realmente quiere contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, muchas peleas y discusiones porque te van a llegar a ti chismes, te van a llegar cuentos. Bueno, podría ser esta también una lectura en espejo, también recuérdalo. Chismes, cuentos, noticias bastante negativas acerca de tu persona especial. Y esto te va a generar a ti conflictos no solamente con tu persona especial, sino con personas de tu entorno. Ten mucho cuidado acerca de tu dinero, ¿ya? Algo relacionado que tengan ustedes juntos, en conjunto con tu persona especial con respecto al dinero. Bueno, ten mucho cuidado con esto porque podrías estar teniendo pérdidas a causa de la relación que tienes con tu persona especial. No sé, ten muchísimo cuidado con tus finanzas, con tu dinero, porque la verdad te podría estar yendo bastante mal si la relación de ustedes continúa de esta manera. No sé, tal vez los chismes y los cuentos que te vayan a llegar a ti de tu persona especial sea con relación a algún dinero, y la verdad es que ahí sí Troya podría estallar, podrías verte y verse tu persona especial en bastantes problemas y dificultades, especialmente contigo. Vamos a ver qué te dice las carticas de los angelitos que te aconsejan a ti para esta relación. Dice: tu lucha te hará próspero. Mira, mi querido amigo y amiga, yo digo que tienes que buscar, ¿ya? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad con relación a tu persona especial? ¿Qué es lo que sucede realmente con tu persona especial? No te quedes esperando a que las noticias te lleguen
que las malas noticias te lleguen, no. Ponte manos a la obra a investigar, a averiguar qué es lo que realmente sucede con tu persona especial, porque la verdad podrías estarte llevando una sorpresa bastante desagradable con esta persona con la que tú estás en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver qué te dice a ti el tarot de egipcio el día de hoy con relación a tu relación, valga la redundancia, valga el verso, con relación a esta relación con tu persona especial. La carta de la cooperación, pero de manera invertida. Mira, ten muchísimo cuidado, no sé, ten muchísimo cuidado con tu persona especial, lo que te estoy diciendo. Ya es una persona que quiere tener ciertas ganancias económicas, no sé, que quiere ciertas cuestiones económicas contigo y que esto podría ser como, o sea, no te digo que no sea una persona que sienta algo por ti sentimental, tal vez le gustes, pero la verdad al parecer más le gusta tu posición económica. Ya ten mucho cuidado con esa situación porque es una persona que podría estar manipulando tus sentimientos para poder tener ganancias económicas de ti o de personas allegadas a ti. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor y mucha sabiduría para que puedas tomar una buena decisión. Investiga, mi querido amigo y amiga. No te quedes con lo que sientes, con lo que te dicen, con todas estas cuestiones y mucho cuidado con tu dinero. Vamos a ver ahora para mis solteritos y mis solteritas qué me les dice el día de hoy. Las cartas, bueno, tú eres una persona bastante aventurera, bastante echada para adelante y esto, bueno, te trae a ti muchísimos beneficios en todos los aspectos de tu vida. Tú eres un trabajador y una trabajadora incansable. Ten mucho cuidado con cierto negocio, con cierta cuestión que te van a querer ofrecer. Es un negocio, la verdad, no muy legal. Es un negocio que tal vez de entrada te podría traer muchos beneficios económicos, pero la verdad es que a la larga te podría traer bastantes problemas, hasta incluso legales y morales a ti. No te vayas a dejar manipular, tal vez por una persona cercana tuya, signo Cáncer, Piscis, Escorpio, que se lamente mucho tal vez de la situación económica que tienes o que tienen ustedes en este preciso momento. Para que te lleven a estos negocios que la verdad no te convienen nada. Tal vez podrías tener ganancias, sí, pero a la larga va a ser algo totalmente nefasto para ti. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, no sé, noticias te van a llegar de un amor que tú tuviste en tu pasado y te vas a desilusionar bastante de esta persona. Te vas a desilusionar, es alguien como que tú tienes como en un pedestal o algo así y lo que te van a decir te va a caer a ti bastante mal y vas a cambiar como el concepto que tienes de esta persona. Bueno, ten mucho cuidado de no irte a meter en deudas ya. Si en este momento te piden dinero prestado, no te lo van a devolver. Si quieres dinero prestado, este no es el momento de pedir ese dinero prestado porque no te lo van a prestar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita en este preciso instante, en este momento. Bueno, vamos a sacar un angelito. A ver qué nos dice. Barajemos las cartitas y sacamos un angelito. Bueno, esta carta es súper especial. Te dice, tu inspiración lleva al más allá. Hay una persona que ya no está contigo. Hay una persona que está muy pendiente de ti y que está, no sé, muy preocupada por ti y que no sé, quiere revelarte algo, quiere decirte algo para que salgas de cierta situación que estás viviendo en este instante y que tal vez no estás encontrando como mucho la luz, no estás encontrando el camino para salir de cierta situación, de cierta dificultad que tienes en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy. Mira, la soledad de manera invertida. Tal vez estás muy retraída, muy retraído en ti mismo, en ti misma, de una manera voluntaria. De una manera voluntaria, tal vez, no sé, te sientes mal por ciertas situaciones que te están sucediendo, que te están pasando, y eso te ha llevado a ti como a formar barreras alrededor de tuyo para que las demás personas no penetren. Bueno, esta carta te está invitando, te está diciendo a que salgas como de esa burbuja, a que salgas de ese caparazón y que expreses lo que tú realmente sientes, lo que te pasa, perdón, lo que te sucede. Se desmayaron las flores.
lo que te pasa, lo que te sucede, porque hay personas a tu alrededor que te quieren, que te estiman y que te quieren ayudar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Les mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante. Ahora vamos a ver qué me les dicen a ustedes, mis queridos amigos y amigas, que el día de hoy preguntan por su economía. Bueno, hay cosas que te tienen a ti dudando muchísimo, muchísimo acerca de cierta inversión, de cierto negocio, y existen conflictos, no sé, con personas cercanas a ti por cuestiones económicas, por dineros, por negocios, por utilidades. Hay demasiados conflictos con personas cercanas a ti con relación a tu dinero, a tu economía. Dudas mucho, tienes muchas dudas acerca de tu futuro, pero yo te estoy diciendo, bueno, si tienes dudas, investiga, busca alternativas para solucionar tus problemas económicos, algo que tú quieras realizar, haz un proyecto, no sé, busca porque lo vas a encontrar definitivamente. Vamos a ver qué te dice este angelito. Sé desprendido con el indefenso. Bueno, este es el momento de sembrar. No importa si tienes poco o si tienes mucho. Siembra porque esa siembra a ti se te va a multiplicar. Siembra porque ayudar a alguien, así tengas tú muy poquito, siembra en alguien. Porque esa siembra se va a reflejar a ti en un futuro cercano, no te digo de años, tal vez de meses. Esa siembra se va a reflejar para ti en una abundancia en relación a tu economía totalmente espectacular. Pero aprovecha esta oportunidad que tú tienes. Si no conoces a nadie, bueno, búscalo y dale algo de corazón, no lo que te sobre, lo que tú tienes. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti con relación a tu economía. Mira, esta es la carta del mago, espectacular. Mira, esta carta me está diciendo que tú tienes la magia, que tú tienes el don, que tú tienes las capacidades. Tal vez no lo crees o no crees en ti mismo, pero tú tienes todas las herramientas para ser una persona totalmente próspera. Tienes es que perseverar, ¿ya? Tienes que perseverar y creer más en ti, creer más en las capacidades que tú tienes, creer en tus sueños, en tus anhelos y en todo aquello que se te presenta a ti en la vida. Tal vez no has recibido como esa oportunidad que tú tanto has anhelado, pero tal vez has recibido otra oportunidad diferente que se podría transformar en eso que tanto tú has querido en toda tu vida como actividad económica. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.